Hola, vamos a calcular la moda para datos agrupados. La fórmula es M sub O igual a L sub I más abre paréntesis D1 dividido por D1 más D2 cierra paréntesis multiplicado por A. Los elementos de la fórmula son I es el intervalo de mayor frecuencia absoluta. Entonces el F sub I va a ser la frecuencia absoluta y en esa frecuencia absoluta que tengo acá, esa es la columna de la frecuencia absoluta de la tabla, tengo que buscar en dónde está el número, en este caso el número más alto de todos los datos que me va a representar la frecuencia absoluta. Es el intervalo de mayor frecuencia absoluta. L sub I es el límite real inferior del intervalo que contiene la moda. Una vez que yo encuentre el intervalo, que puede ser cualquiera de estos, yo a ese intervalo le voy a calcular el límite inferior real. D1, que está acá, es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo de la moda y el intervalo anterior. D1 es igual a F sub I menos F sub I menos 1. D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo de la moda. Siempre lo más importante acá es ubicar en qué intervalo se ubica la moda. Eso es lo más importante. Entonces la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo de la moda y el intervalo posterior, en este caso D2 es igual a F sub I menos F sub I más 1. Y A, que está también en la fórmula, es la amplitud del intervalo. Entonces, como dijimos, en la tabla que vamos a usar, lo más importante es, dentro de todos los elementos que tenemos acá para el análisis de la moda, es tener la frecuencia absoluta de la tabla. ¿Ya? Esa frecuencia absoluta la obtuvimos de esta tabla que trabajamos anteriormente, que era el problema de los pesos de engranajes. Entonces aquí está la frecuencia absoluta. Copiamos la columna de frecuencia absoluta y la juntamos con las columnas de intervalos de clases. Entonces, vamos a calcular ahora en dónde se ubica el intervalo de mayor frecuencia. Entonces miramos cada uno de estos intervalos, cada uno de ellos, y vemos dónde se ubica el de mayor frecuencia. Entonces el de mayor frecuencia es ese intervalo, que es el intervalo 2, donde se ubica el número 8. Entonces ya tengo ubicado el intervalo de mayor frecuencia, en este caso es el intervalo número 2. Entonces, el intervalo es f sub 2. Entonces, f sub 2 es la frecuencia del intervalo 2. Por eso que sale un 2 ahí, porque es la posición 2. 1, 2. Entonces, es el 2. Entonces, aquí vamos a colocar el 8, que es el número o el valor encontrado. De 1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo, del intervalo de la moda, y restarle el intervalo anterior. Es decir, es 8 menos 4. Entonces, voy a copiar acá un poquito para que quede el ejemplo. Sería 8, ¿cierto? Un poquito para que quede la evidencia, menos 4. Eso va a dar 4. Entonces, es 8 menos 4. Y D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo de la moda. Es la diferencia entre la frecuencia absoluta, esa es la frecuencia absoluta del intervalo de la moda. Este es el intervalo de la moda y a eso tengo que restarle el intervalo posterior. Tengo que restarle 8. Entonces eso es así. Sería, en este caso, el signo igual, el 8 menos el 7. Entonces eso va a dar 1. Tengo listo el de 1 y el de 2. 8 menos 4 es de 1 y 8 menos 7 es el de 2. El límite real inferior. El límite inferior. Entonces se ubica acá, ¿no es cierto? Sería el 40. Y la metodología es la siguiente. Al 40 le sumo el 39, el límite superior. 40 más 39, esta metodología es así. 40 más 39 dividido por 2. Entonces voy a hacer la operación ahí. Entonces sería el 40, ¿no es cierto? El 40, acá con harto cuidado, el 40 le vamos a sumar el 39 y todo eso lo vamos a dividir por 2. Es el promedio, ¿eh? Es el promedio entre estos dos límites. Entonces,
40 más 39 y se divide por 2. Y eso da el límite real inferior del intervalo que contiene la moda. Ahora la A es la amplitud, es la distancia entre cada intervalo, 36 más 4, 40 más 4, y así sucesivamente, y la amplitud representa el 4. Ahora calculamos la moda dice que es igual a L sub I, entonces aquí vamos a colocar acá el signo igual, para hacer la operación, es 39, que es L sub I, le vamos a sumar, ¿no es cierto?, el de 1, en este caso, vamos a poner un paréntesis, de 1 que sería en este caso el 4, y lo vamos a dividir por la suma de 1 más de 2. Entonces de 1 más de 2 lo vamos a hacer al tiro, porque está fácil ahora. 4 más 1 son 5. Voy a colocar el 5 acá, como esto se puede hacer. Y todo eso lo vamos a multiplicar por la letra A, que es la amplitud, por 4. Y ahí tenemos nosotros, ¿no es cierto?, el valor de la moda. Ahí está la moda. 42.7 kilogramos. Es decir, cuando uno habla de moda, es el dato o el valor que más se repite, es decir, el peso de engranaje que más se repite de esta colección de datos de estudios es el 42,7 kilogramos. Ese representa la moda de la tabla de datos agrupados. Gracias.